Ya se está grabando, ¿eh? Oye, Buen día, nosotros somos el equipo número 2. Nos toca hablar sobre el núcleo. Los integrantes de nuestro equipo son Valenzuela Gómez Leslie Estefanía, Rentería Campos Ana Luisa y yo, su servidor, Oyarzabal Valdés Damián Rodrigo. buenos días. Primero vamos a hablar sobre las generalidades del núcleo. Se encuentra solamente en las células eucariotas y es la localización de la mayoría de los diferentes tipos de los ácidos nucleicos. Generalmente es esférica y se encuentra en medio, pero puede ser lenticular o elipsoide, en algunos casos lobulado. Esta es una micrografía de una célula animal. Ok, aquí vemos vemos algunos ejemplos de los núcleos en diferentes tipos de célula, como son las células epiteliales de la vesícula biliar de los humanos con los núcleos redondeados y en los monocitos de la sangre con el núcleo en forma de un riñón o frijol. Envoltura nuclear o cariotea. Está compuesta por dos bicapas fosfolípidicas. Estas dos bicapas fosfolipídicas, también llamadas membranas, son los que limitan un espacio perinuclear entre ambas. Esta es la externa y la interna, y en la externa se encuentran los poros nucleares. Una ventaja de la doble capa de la membrana es que la externa está en contacto con el citoplasma, mientras que la interna está en contacto con el nucleoplasma. El espacio perinuclear o cisterna es la capa que se encuentra entre las otras dos membranas, la externa y la interna. Forma la unidad con el retículo endoplasmático rugoso. Este espacio se llena con proteínas recién sintetizadas en la misma forma en que sucede con el retículo endoplasmático rugoso. Este espacio mide entre 10 a 50 nanómetros. Ahora hablaremos sobre la membrana externa y la interna. En la membrana externa está en contacto con el citoplasma, tiene ribosomas adheridos que se sintetizan las proteínas que se vuelcan al espacio perinuclear, y esta lámina está constituida por proteínas. También podemos encontrar lo que son los poros nucleares. La membrana interna posee proteínas integrales que le son propias, que se unen a la lámina nuclear y a los cromosomas. Separa el nucleoplasma con el espacio nuclear y tiene contacto con el material nuclear. La lámina nuclear. Esta está unida a la superficie interna de la envoltura nuclear y es una capa delgada de proteínas. Da consistencia mecánica al núcleo, y las proteínas pertenecen al grupo de los filamentos intermedios de las proteínas citoesqueléticas. Esta tiene un espesor de 30 a 100 nanómetros. Está hecha de filamentos intermedios que se conocen con el nombre de laminares. La lámina nuclear interviene en la fijación de partes determinadas del cromosoma a dicha envoltura durante la interfase. En el interior del núcleo tenemos el nucleoplasma, el ADN en forma filamentosa o cromatina, el RNS y el nucleolo. Los nucleolos aumentan en un número y se agrandan cuando la célula es estimulada o está activamente involucrada en la síntesis de proteínas. Su función principal es la síntesis del ARN ribosómico. Tiene una estructura proteica densa de hasta un 40%, es rico en ARN y proteínas y contiene pequeñas cantidades de DNA. Durante la división celular, el nucleolo sufre cambios cíclicos, se desorganiza durante la profase y se vuelve a organizar en la telofase. Las partes del nucleolo son el centro fibrilar, que es la zona donde se encuentran las copias de los genes que codifican para el pre-ARNR 45S. Tenemos también el componente fibrilar denso, que es donde se produce el transcrito primario del pre-ARNR 45S. Y por último, el componente granular, que es en donde se ensamblan las proteínas y los diferentes ARNR para formar las subunidades ribosómicas. El medio interno nuclear se le denomina nucleoplasma o cariolinfa. En él se encuentra la mayor parte del ADN celular, una cantidad variable de RNA y numerosas proteínas. Se caracterizan por su estabilidad y por formar estructuras moleculares filamentosas.
está constituido por gránulos de cromatina, partículas de ribonucleoproteínas y matriz nuclear. Es un gel constituido por proteínas estructurales. Este tipo de proteínas no manifiesta ninguna actividad enzimática. La cromatina se localiza principalmente en las regiones periféricas, se hallan compuesta principalmente por ADN y proteínas y poca cantidad de ARN. En un núcleo interfásico, la cromatina se localiza principalmente en las regiones periféricas. Para que la cromatina sea funcional, debe estar extendida, ya que condensada no es activa. En el interior nuclear se diferencia un material consistente que se colorea intensamente, que es la cromatina. Existen dos tipos de cromatinas, que es la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina algunas veces delinea la membrana nuclear, sin embargo se rompe por las áreas claras de los poros para permitir que se lleve a cabo el transporte. Las flechitas rojas indican la heterocromatina. Su división es de heterocromatina facultativa y puede pasar la heterocromatina a eucromatina y viceversa. La heterocromatina constitutiva está siempre condensada y corresponde al 10 y 20% de la heterocromatina total del núcleo. Aquí se puede ver un ejemplo donde se puede observar abundante heterocromatina en células en reposo o de reserva. Se considera transcripcionalmente inactiva. La eucromatina, en las zonas claras, la cromatina se dispone de forma más laxa y se denomina eucromatina. La eucromatina se suele corresponder con regiones del ADN que está transcribiendo. En los cromosomas se empaqueta tanto la heterocromatina como la eucromatina. Es más abundante en las células activas, esto es en las células que están transcribiendo. Los cromosomas son los portadores de la información hereditaria. Solo son visibles durante la división celular. Cuando aparecen como cuerpos cilíndricos, se tiñen intensamente. Un cromosoma es la estructura que alberga el ADN en la célula. Los cromosomas son estructuralmente muy sofisticados, conteniendo los elementos necesarios para procesos como la replicación y la segregación. Por ejemplo, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares de cromosomas llamados autosomas, numerados del 1 al 22, y un par de cromosomas sexuales, X e Y. Cada progenitor contribuye con un cromosoma de cada uno de sus pares de descendencia. Ahora hablaremos sobre los poros nucleares. Los poros nucleares permiten el trasiego de moléculas entre el citoplasma y el nucleoplasma, en los dos sentidos, pero de una manera específica y regulada. Cada poro se encuentra formado por más de 50 proteínas. Las nucleoporinas son las proteínas que forman parte del complejo nuclear. Este se puede dividir tanto en su estructura como en su función. Estructuralmente se asocian para formar 8 bloques que configuran un octágono irregular y se distribuyen formando anillos. El anillo citoplasmático está orientado hacia el citoplasma, en color verde. El anillo radial, situado en la abertura que deja la envuelta nuclear, responsable de anclar el complejo del poro a las membranas de la envuelta nuclear. Y el anillo nuclear, que se encuentra hacia el nucleoplasma. Estos anillos están anclados hacia otras estructuras que como podrían ser los filamentos citoplasmáticos, que están desde los anillos citoplasmáticos y son fibras proteicas. Luego están los filamentos nucleares desde cada anillo nuclear y el anillo distal. Estos últimos se juntan a otro conjunto de proteínas y que forman una estructura cerrada. Según su función, se dividen en proteínas que se anclan, que son las proteínas transmembrana que sujetan todo el complejo a la membrana de la envuelta, también están las proteínas que forman el andamiaje, que prácticamente son las que forman dichos anillos. Están las proteínas de canal o de barrera, que forman la parte interna del poro nuclear y son las que realmente regulan el paso de moléculas a través del poro.
Y están las proteínas de los filamentos y de la cesta nuclear, que son los primeros en reconocer a las moléculas a transportar a través del poro. Complejos del poro nuclear. Este complejo es enorme con respecto a lo que es corriente en estructuras proteicas. Alcanza unos 120 megadalton, que es decir, unas 30 veces más que un ribosoma. Estos restringen la libre difusión de partículas y proteínas de diámetro superior a los 9 nanómetros. Como podemos observar, esta es una micrografía electrónica a nivel de un poro nuclear. La principal función de los poros nucleares es el transporte núcleo-citoplasma, que este es un pasaje acuoso interno de unos 80 a unos 90 nanómetros de diámetro, pero el espacio útil para el trasiego de las moléculas que se transportan es de unos 45 a 50 nanómetros de diámetro cuando está en reposo y se puede expandir cuando realizan el transporte activo. Este canal permite el paso libre de pequeñas moléculas que son menores a 60 kilodalton, como las sales, los nucleótidos y pequeñas moléculas y pequeños polipéptidos, pero restringe el movimiento de proteínas de mayor tamaño, incluso algunas moléculas menores de 20 a 30 kilodalton, tales como son las histonas, el ARNT o algunos ARN mensajeros. Son transportadas de forma selectiva, es decir, que tienen que ser reconocidas y transportadas por las proteínas del poro. Dicho transporte es llamado pasivo facilitado, es decir, que no necesita energía. El poro por sí mismo no determina la direccionalidad del movimiento, sino que el transporte hacia afuera o hacia adentro del núcleo está determinado por un gradiente de unas moléculas denominadas RAN. Y para crear este gradiente sí se necesita energía. Ok. El trasiego a través del poro es elevado, con más de 1000 translocaciones por segundo. Este transporte está orquestado por las proteínas RAN. Las moléculas RAN son trascendentales tanto para la importación como para la exportación de las moléculas. Son las responsables de crear un gradiente que dirige el transporte y crear este gradiente es la única parte del transporte a través de los poros nucleares que gasta energía. Las moléculas RAN pueden estar divididas en 3 estados, que son la RAN-GTP, la RAN-GDP y RAN. El paso de un estado a otro está mediado por otras enzimas. En el nucleoplasma hay una mayor concentración de RAN-GTP, mientras que en el citoplasma abundan las RAN-GDP. Hay una familia de proteínas denominada conjuntamente como carioferinas, que pueden ser importinas o exportinas, y que son responsables de seleccionar qué moléculas han de cruzar a través del poro nuclear. Las proteínas que tienen que ser importadas al nucleoplasma poseen una secuencia de aminoácidos denominada secuencia de localización nuclear, y las que tienen que ser exportadas, una secuencia de exportación nuclear. Estas secuencias de aminoácidos no son idénticas para todas las proteínas que viajan a través de los poros nucleares, pero serán reconocidas o bien por las exportinas o bien por las exportinas. Hay distintos tipos de importinas y exportinas que tienen más o menos afinidad por las diferentes secuencias. Las proteínas de los poros nucleares, las nucleoporinas, generalmente no interaccionan directamente con las proteínas transportadas, las cargas, sino con las importinas y las exportinas. La composición química sería el ADN, el ARNN, proteínas asociadas al ARN y proteínas enzimáticas para el ARN. Las funciones del núcleo es contener y guardar los cromosomas que transportan la información genética, sobre todo durante procesos de reproducción como la mitosis. Organiza los genes en cromosomas específicos, lo cual permite la división celular y facilita la labor de transcripción. También permite el transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma y produce ribosomas indispensables para crear el ARN ribosómico. Produce el ARN mensajero a partir de la matriz del ADN. La mitosis es la parte en el ADN en el que el núcleo de la célula se divide en 2 grupos exactamente iguales. Son 2 cromosomas y la meta de esto, pues vaya, es crear 2 cromosomas exactamente con el mismo código genético. Las fases de la mitosis vendrían siendo la profase,
la metafase, la anafase y la telofase. La prometafase vendría siendo pues la fase que está en medio de la profase y la metafase, y la citoquinesis vendría siendo el resultado final, ya cuando los dos cromosomas ya están divididos. En la profase temprana, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y empieza a formar otras estructuras. Prepara el escenario para la división de los cromosomas y los empieza a condensar para que así sea más fácil separarlos ya después de esto. En la profase tardía se crea el uso mitótico. Bueno, el uso mitótico se empieza a crear en la primera fase, pero en esta fase se termina de crear. Aquí es donde esto empieza a capturar y organizar a los cromosomas y los condensa aún más. Esto lo que hace es, pues, hacer que los cromosomas sean más compactos, lo que permite ayudar a la siguiente fase. En la metafase, esta captura los cromosomas y los alinea mediante una placa, que vendría siendo la placa metafásica. Los alinea en esta manera y dos de los cinetocoros de cada una de los cromosomas se unen a los microtúbulos de los polos opuestos del uso. En la anafase, las cromatías hermanas se separan una de la otra y se jalan hacia los polos opuestos. Una de las funciones es que jala y la otra empuja para que esto se facilite. Y ahora cada una de estas se vuelve su propio cromosoma. Luego, en la telofase, la célula es cuando ya casi ha terminado de dividirse y comienza a hacer las nuevas estructuras, o más bien restablecer las estructuras que ya tenían antes. Y todo esto lo hace mientras ocurre la citocinesis, que vendría siendo pues la división del contenido de la célula. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos y ya es cuando se forman dos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. La citocinesis es la división del citoplasma en la que se forman dos nuevas células. Se superpone con las etapas finales de la mitosis y puede comenzar tanto en la anafase, en la telofase, pero siempre, ya independientemente de en cuál comience, siempre termina después de la telofase. Aquí hay un pequeño GIF de cómo funcionan las fases. Podemos ver cómo se van compactando, cómo se crea el uso mitótico, cómo se ponen mediante la placa, cómo se separan y luego cómo se van formando. La enfermedad que elegimos fue la leucemia. Esta se expresa en la membrana nuclear y desencadena dos proteínas que lo que hacen son ser claves en los genes. Esto lo que hace es que lo que provoca más bien es que se dispare los genes de la leucemia, y esto pasa porque se ven afectadas dos nucleoporinas que vendrían siendo la NUP153 y la NUP93. Estas nucleoporinas lo que hacen es regulan los superpotenciadores. Estas son nucleoporinas y estos son los que regulan a los superpotenciadores. Y lo que pasa es que cuando estas falla la expresión genética y es lo que provoca la leucemia. Puede también generar la progeria y también puede generar también varias enfermedades cardíacas. Algunos de los síntomas de la leucemia vendrían siendo el cansancio, la pérdida de apetito, la fiebre, sudores fríos en la noche, o a veces pueden llegar a ser sudores aunque no estés haciendo ninguna clase de esfuerzo, estés reposando o en cualquier condición. Aquí tenemos también una imagen donde se puede apreciar la sangre de una persona completamente sana y la sangre de una persona que tiene leucemia. En la sangre de la persona que tiene leucemia hay muchísimos más linfocitos y muchísimos más monocitos de lo que hay en la sangre normal, y así es como se provoca esta enfermedad. Y eso vendría siendo todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.